Mi nombre es Samantha Wells, 50 años, soltera, dirigiendo una próspera agencia de comunicaciones en Nueva York. Pasé la mitad de mi vida en salas de juntas, hoteles de aeropuerto y taxis nocturnos. Construí una carrera envidiable, una reputación sólida, una feroz independencia. Pero, a cambio, construí un silencio a mi alrededor, dorado, cómodo, pero vacío. La gente me admiraba, pocos me veían de verdad. Ese día, se suponía que todo se mantendría simple. Ethan, el hijo de mi mejor amiga, Janet, venía a Nueva York para una pasantía de fotografía. Janet, abrumada en París, había llamado con esa voz suave a la que nunca podía negarme. Solo unas semanas, Sam. Es tranquilo, trabajador. Apenas lo notarás. Recuerdo haber sonreído. Todavía no sabía que este joven de 22 años modificaría todo lo que creía inmutable. Cuando abrí la puerta, allí estaba, alto, esbelto, con el cabello castaño ligeramente despeinado, una cámara colgando del hombro. Su mirada era aguda, honesta, pero tranquilizadora. «Hola, señorita Samantha», dijo, y yo reí, una risa que no me había escuchado en meses. «Solo Samantha. Será suficiente». Él me devolvió la sonrisa, un gesto a la vez juvenil y sorprendentemente seguro de sí mismo. Esa noche, cenamos en la isla de mi cocina. Hizo miles de preguntas, no del tipo para llenar el silencio, sino del tipo que te invita a existir. Quería saber cómo empecé, qué amaba de mi trabajo, a dónde soñaba con viajar. Y yo, sin darme cuenta, respondí con un placer que había olvidado. Luego habló de su pasión por la fotografía. Sus ojos brillaban. Me encanta capturar a la gente cuando no está posando, cuando olvida que la están mirando. Es cuando son más reales. Había una sinceridad cruda en su voz. Por primera vez en mucho tiempo me pregunté qué aspecto tendría yo cuando no intentaba ser fuerte. Después de la cena, recogió los platos sin que se lo pidiera. Luego levantó la mirada y dijo simplemente: «Gracias por recibirme. Tu casa es hermosa, pero tú le das vida». Quise desviar la vista, hacer una broma, restarle importancia, pero no pude porque en sus ojos me sentí visible. No como la mujer de 50 años, la jefa o la amiga de su madre, simplemente yo. Esa sensación, tan suave como inesperada, se alojó en algún lugar entre mi garganta y mi corazón. Aún no lo sabía, pero ese momento fue el primer hilo de una historia que nunca me había atrevido a escribir. Los primeros días traté de creer que era simple. Él trabajaba. Yo trabajaba. Dos mundos paralelos compartiendo una cocina, una sala de estar, unas pocas comidas, nada más. Pero había algo en el aire, algo que no podía nombrar. Cada mañana me saludaba con esa sonrisa tranquila que desarmaba mis rutinas. Se preparaba su café antes de ir a su pasantía, siempre dejando una taza para mí en el mismo lugar con una nota garabateada. «Buen día, Samantha». Pequeños gestos, casi triviales, pero en una casa llena durante mucho tiempo solo por el chasquido de mis tacones y el zumbido de los correos electrónicos, eran una tranquila conmoción. Me sorprendía esperándolo, atenta al suave clic de la puerta principal, al sonido de sus pasos en el pasillo. Cuando me daba las buenas noches, todo parecía más liviano. Una noche, se quedó en la cocina. Estaba terminando un archivo, agotada en bata. Agarró 2 copas, abrió una botella de vino tinto y dijo simplemente: «Necesitas un descanso». No protesté. Hablamos durante horas sobre Nueva York, mis viajes, sus sueños. Quería recorrer el mundo, fotografiar rostros que nunca volvería a ver, capturar lo que la gente ocultaba. Me preguntó: «¿Qué te gusta fotografiar?». Me reí suavemente. ¿Yo? Nada. Nunca supe cómo aferrarme a las cosas. Las vivo y luego sigo adelante. Inclinó la cabeza, intrigado. «Quizás eso es lo que haces también con las personas». Eso me golpeó,
no cruelmente, sino con una verdad inesperada. Quise responder, pero sus ojos sinceros me detuvieron. Entonces, sonreí, una sonrisa frágil que no había ofrecido a nadie en años. Esa noche, no dormí. Seguí pensando en este joven de 22 años que veía lo que otros habían olvidado mirar, que me miraba sin juicio ni distancia, que me hacía descubrir la vida de nuevo. Unos días después, mientras leía junto a la ventana de la sala, él se sentó en el sofá, con su portátil abierto, editando fotos. El resplandor azul de la pantalla rozaba su rostro. Después de un rato, levantó la vista y murmuró: «Tienes esta luz cuando no intentas complacer». Reí nerviosamente, tratando de ocultar la emoción dentro de mí, pero era demasiado tarde. Sus palabras, como un eco, resquebrajaron mi armadura. No había experimentado esto en años. No esta sensación relajante deslizándose bajo mi piel, este escalofrío, esta peligrosa mezcla de miedo y curiosidad. Sabía que tenía que mantener mi distancia. Era el hijo de mi amiga. Conocía a Janet desde la universidad, pero esa noche, al acostarme, supe que algo en mí había cambiado y no había vuelta atrás. Era un sábado por la tarde. La luz del sol se colaba por los ventanales de la sala, proyectando líneas doradas en el suelo. Ethan estaba guardando su cámara después de un proyecto de pasantía anterior. Yo estaba sentada cerca, con un libro en la mano, fingiendo leer. En realidad lo estaba observando por el rabillo del ojo. Sus movimientos eran precisos, casi tiernos, manejando su cámara como algo vivo. Entonces, sin previo aviso, me miró. «¿Te importa si...?» Levanté una ceja, sorprendida. ¿Sí qué? «Te tomo una foto». Justo así. Me reí, avergonzada. «Estás bromeando. Tengo 50 años, Ethan. No soy material para un portafolio». Negó con la cabeza suavemente. «No se trata de la edad. Se trata de la mirada en tus ojos. Tienes esa expresión cuando no te das cuenta. Eso es lo que quiero capturar». Sus palabras me inquietaron. No estaba acostumbrada a este tipo de atención. Ya no. «No te muevas», dijo, con la voz más baja, casi un susurro. Mi corazón se aceleró. Su mirada a través del lente se sintió como una conexión sin contacto, como si cada clic del obturador revelara una parte de mí que había mantenido oculta. Tomó varias fotos, enfocado en silencio. Luego bajó la cámara. Una leve sonrisa en su rostro. «A ver, muéstrame», dije demasiado rápido. Se acercó, inclinando la pantalla hacia mí. Apenas me reconocí en ella. Mi cara no estaba rígida como de costumbre. Había una suavidad, una vulnerabilidad frágil, casi sensual, que nunca me había atrevido a mostrar. «¿Ves? Eso es lo que vi», dijo, con voz sincera. Desvié la mirada, nerviosa, perturbada. «Tienes un don, Ethan, o tal vez sabes exactamente lo que estás haciendo». Él sonrió. «Tal vez ambas cosas». El silencio que siguió no fue casual. Percibí su cercanía a mi lado, una leve tensión en el aire, un hilo invisible tensándose entre nosotros. Me puse de pie para escapar de la sensación, pero él suavemente colocó su mano en mi brazo. No fue agresivo, solo una ligera presión. Mi respiración se detuvo por un segundo. Retiró la mano casi de inmediato, murmurando: «Lo siento». Pero en sus ojos no vi arrepentimiento. Solo una verdad tácita que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Esa noche, al mirar la foto que había tomado, supe que algo irreversible se había deslizado entre nosotros. Una mirada, un gesto, una promesa silenciosa. Esto ya no era solo una convivencia compartida. La lluvia había sido implacable desde la tarde. Un fuerte aguacero que ahogó el cielo y envolvió la casa en un capullo de humedad y silencio. Estaba en la cocina preparando una cena sencilla.
Pasta, un chorrito de vino blanco, nada especial. Principalmente mantuve mis manos ocupadas para evitar pensar en él, pero sabía que estaba allí en la sala de estar a solo unos metros. Su presencia llenaba la casa como un aroma invisible. Cuando entró en la cocina, con los hombros ligeramente mojados, el aire cambió. «Está lloviendo a cántaros», dijo, sacudiéndose el cabello. «Deberías secarte o te resfriarás». «Estoy bien», se acercó al mostrador, mirándome. «Siempre cocinas cuando llueve». «Me calma», respondí, sin levantar la vista. «Huele bien». Su voz era más baja de lo habitual. Cuando levanté la mirada, estaba cerca. Demasiado cerca. Una gota de agua se deslizó por su mejilla. Instintivamente, mi mano se levantó para limpiarla. Un gesto mundano, casi maternal. Pero no se sintió así. Su piel transmitía un brillo suave a pesar de la lluvia. Me miró intensamente, inmóvil. De repente, el silencio se hizo más pesado. Todo lo que pude oír fue la lluvia y mi pulso. Quise hablar para romper el momento, pero él murmuró: «Estás hermosa así». Me congelé. Nadie me había dicho eso en años. No con ese tipo de sinceridad. Retrocedí, pero él me siguió, no para presionar, sino solo para mantener intacta la frágil tensión. Su mano pasó cerca de la mía. Nuestros dedos apenas se rozaron, pero una chispa me recorrió. «Ethan», susurré, con la voz temblorosa. «Lo sé», suspiró. No debería, pero no me alejé. Él tampoco. El mundo se redujo al pequeño espacio entre nosotros. Su exhalación rozó la mía, nuestros rostros casi se encontraron, suspendidos en algo prohibido. Luego retrocedió abruptamente, como si se hubiera asustado de sí mismo. «Lo siento, Samantha». «No es nada», murmuré, con la voz débil. Pero no era nada. Cuando salió de la cocina, mis piernas temblaron. El olor a lluvia, su proximidad, permanecían en el aire, y en mí una certeza de que habría un después. Algo se había roto, y por primera vez no quise arreglarlo. Los días que siguieron fueron extraños. Fingimos que nada había pasado esa noche en la cocina, pero nuestras acciones lo delataban todo. Percibí su mirada siguiéndome constantemente, y no pude evitar devolverla. El viernes por la noche llegó a casa antes de lo esperado. Estaba en la sala, con una manta sobre mis rodillas, un libro abierto pero sin leer. Se detuvo en el umbral. «Pensé que quizás querrías compañía esta noche». Su voz era tranquila, pero debajo sentí un fuego reprimido. Le indiqué que se acercara. La chimenea proyectaba un suave resplandor cambiante en su rostro. Se sentó a pocos centímetros, sin palabras. El silencio se apoderó de nuevo, cargado de significado. «No deberías haber venido», susurré. «Lo sé, pero no podía quedarme fuera». Sus palabras me traspasaron. Lo miré, sus ojos brillando con esa sinceridad desarmante que solo tienen los jóvenes. No me moví, pero él sí. Colocó su mano sobre la mía, suavemente al principio. Luego sus dedos se deslizaron sobre los míos con una lentitud casi dolorosa. Percibí mi pulso resonar en mi palma. «Me estás volviendo loco», susurró, su cercanía a mi mejilla. Cerré los ojos. Quise decir que estaba mal, que no podía, que era mayor, que no tenía sentido, pero no salió ninguna palabra. En cambio, dejé caer mi cabeza sobre su hombro, un pequeño gesto, pero el comienzo de todo. Sus brazos me rodearon con una rara intensidad, tierna pero feroz. No hubo prisa, ni brusquedad, solo cercanía que no había experimentado en tanto tiempo.
El fuego crepitaba suavemente, la lluvia golpeaba las ventanas y el mundo exterior dejó de existir. Cuando levanté la mirada, nuestros rostros estaban tan cerca que vi mi reflejo en sus pupilas. Dudó por una fracción de segundo antes de acercar su rostro al mío, tentativo al principio, luego seguro, más profundo, como una confesión silenciosa. No me resistí. Todo lo que había reprimido durante años se derrumbó en ese instante. Ya no era curiosidad o un juego, era una necesidad vital de sentir que descubría la vida de nuevo. Cuando se apartó, yo estaba sin aliento, con las mejillas ardiendo. Me miró con una mezcla de deseo y miedo. ¿Quieres que me vaya? No, respondí, casi en un susurro. Esa palabra lo cambió todo. No sé cómo se desequilibró todo. Tal vez estaba escrito en alguna parte, o tal vez simplemente habíamos reprimido durante demasiado tiempo lo que nuestros corazones y seres físicos habían estado pidiendo a gritos durante semanas. Después de ese momento, el silencio regresó, pero no fue incómodo. Era el silencio de dos almas suspendidas entre el miedo y el deseo. Me miró con una rara intensidad, del tipo que te desnuda sin un gesto. Algo en mí se dio lenta e irrevocablemente. Me puse de pie. Observó sin moverse como si temiera que cambiara de opinión, pero no lo hice. Me volví hacia él y extendí mi mano, un gesto tranquilo y seguro. Se levantó, se unió a mí, y nuestros seres se encontraron cerca. Su mano se apoyó en mi mejilla, su piel vibrante contra la mía. Su boca encontró la mía de nuevo, más profunda ahora, como si nada nos contuviera. El fuego crepitó más fuerte, proyectando destellos anaranjados sobre nosotros. No pensé en nada. Consecuencias. Nada más que él. Su exhalación en mi cuello, el ligero temblor en sus manos mientras se deslizaban por mis brazos. Fue torpe, casi tímido, pero tan verdadero. Me incliné hacia él. Sus brazos me rodearon con ternura mezclada con deseo. Nuestras exhalaciones se mezclaron, rápidas, desiguales. Cada unión pedía otra, más profunda, más urgente. El mundo se desvaneció. Solo quedó la luz del fuego, el ritmo de la lluvia y nuestros seres buscándose. Cuando susurró mi nombre, fue como una oración. No había escuchado mi nombre pronunciado así en años, con tanta suavidad, tanta necesidad. Lo miré, con los ojos llenos, no de tristeza, sino quizás de gratitud, por ser vista, deseada. Nuestros seres se unieron con una lentitud preciosa, casi sagrada. No fue apresurado ni rudo. Fue un redescubrimiento de la piel, la exhalación, escalofríos. Se unió a mí como respirar, como si cada segundo importara. Yo respondí con todo lo que había contenido durante demasiado tiempo. Cuando se calmó, se quedó cerca, con la cabeza sobre mi hombro. El fuego se había calmado, proyectando un suave resplandor sobre nuestros rostros. Le acaricié el pelo en silencio. Sabíamos que el mundo recuperaría sus derechos afuera, pero aún no. No esa noche. Esa noche, él no era el hijo de mi amiga y yo no era la mujer solitaria de la calle. Éramos solo dos personas que se habían encontrado en el momento equivocado, tal vez, pero por la razón correcta, para recordar que el amor a veces aparece donde menos lo esperas. ¿Te gustaría que me centre en un detalle o tema específico para la próxima parte de la historia, como la reacción de Janet o el futuro de la agencia de Samantha?